Libro de Samuel, gloria y honra al Señor poderoso. Primer libro de Samuel, vamos a leer, hermanos, a algunos versos del capítulo 4, pero antes quiero llevarlo al capítulo 2 y al verso 12. Luego usted va a ir conmigo al verso 17. Luego va a ir conmigo al verso 25 del capítulo 2 y luego lo saltamos al capítulo 4. ¿Están listos? ¿Están listos? Amén. Tomamos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Primero de Samuel capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Capítulo 4, verso 10, verso 11. ¿Lo tienen? Y pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Onnis y Fines. Verso 21. Y llamó el niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Amén. ¿Puedes sentarte, mi hermano? Gloria a Dios. Solamente no me siente la alabanza. Usted siéntese, pero la alabanza que permanezca de pie para Jehová. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Présteme sus oídos unos minutos, hermanos, y sus ojos también, que le tengo palabra de Jehová. Hoy quiero hablar acerca del adormecimiento espiritual y la pérdida del arca del pacto, que es lo que estos dos capítulos, hermanos, nos relatan acá. Fíjate que cuando nosotros nos paramos en estos dos capítulos de la Biblia, debemos de reconocer que estamos, hermanos, frente a un tiempo de oscuridad espiritual. Había una gran oscuridad espiritual y una anarquía, es decir, nadie quería someterse al liderazgo, pues Israel no tenía liderazgo. La Biblia dice en el libro de los jueces que en aquellos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Una completa anarquía, es decir, no nos sometemos y no hay ningún liderazgo capaz de liderarnos. Bueno, ese era el tiempo oscuro en la vida espiritual que vivía Israel en aquellos días. Ahora, en aquellos días, cuando querían ir a adorar al Señor, la adoración estaba en Silo. Silo era el lugar donde estaba edificado el tabernáculo. Y el tabernáculo, mis amados hermanos, que estaba en Silo, era el centro de reunión. Las personas se reunían ahí para adorar al Señor. Pero había un problema. El sacerdocio estaba corrompido. El sacerdote Elí, que era sacerdote y juez, era un hombre viejo, era un hombre cansado, era un hombre permisivo. La Biblia dice que él oía que el pueblo hablaba del pecado que sus hijos cometían. Y él escuchaba cada cosa que sus hijos hacían dentro del tabernáculo, dentro del lugar de adoración. Y dice la Biblia que él no los estorbaba. Porque era un hombre viejo, tenía 84 años.
Había sido gobernador, juez, durante 40 años, hermanos. Así que la raíz del adormecimiento espiritual en el sacerdocio de Elí radicaba, mis amados hermanos, en que él era pasivo para con sus hijos. Mira, mis amados hermanos, cuando hay un adormecimiento espiritual en tu casa, en tu propia vida, hay que examinarnos si no es que estamos siendo pasivos en algunas áreas pecaminosas y no estamos siendo radicales con el pecado. Porque si entramos en amistad con el pecado y nos hacemos amigos del pecado, vamos a entrar en una muerte espiritual. Ahora, fíjense, mis amados hermanos, que Jehová envió un profeta donde Samuel y le dijo, yo he dicho, le dijo, que juzgaré tu casa para siempre por la iniquidad que tú sabes que hay, pues tus hijos me han blasfemado y tú no se lo has estorbado. Vuelvo a repetir porque quiero que usted me siga en esta noche. En Silo estaba el tabernáculo. En el tabernáculo estaba el lugar de adoración de sacrificio. El sacerdote era Elí. Pero como era un hombre viejo, él no ejercía el sacerdocio, sino sus hijos. Pero sus hijos eran pecadores, eran impíos. El verso 12 que leímos del capítulo 2 dice que eran impíos y que no conocían a Jehová. Y cometían pecados sexuales. Se acostaban en el mismo templo con las mujeres. Cometían pecados de soborno y otros más. Y Elí escuchaba y sabía, pero no estorbaba a sus hijos. Porque como ya era un hombre cansado, era un hombre viejo, se había vuelto pasivo en cuanto al pecado. Él reprendió a los hijos. En los versos que leímos, donde él le dice a sus hijos, muchachos, si alguno peca contra el hombre, Dios lo puede juzgar. Perdón, los jueces lo juzgan. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién puede rogar por él? Ahora, él le dice a los hijos, muchachos, ustedes están pecando contra Jehová. Pero solo los reprendió verbalmente, pero no los estorbó. No los quitó, no los botó. Sabía que eran adúlteros. Sabía que eran pecadores. Y los dejó que siguieran ofreciendo el sacrificio y siguieran haciendo el sacerdocio. Bueno, eso era en la vida de Elí, pero nuestra casa y nuestra propia vida espiritual, hermano. Hay cosas que nosotros sabemos que están ahí y no están bien y nos hacemos el de la vista gorda. Y sabemos que hay cosas en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro matrimonio que no está bien ahí y nos hacemos los ciegos y los sordos. Bueno, usted será ciego, yo seré ciego, pero Jehová no está ciego. Y Jehová, hermanos, va a entrar en juicio cuando caemos en un adormecimiento espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de este sermón. Mis amados hermanos, Elí había perdido el discernimiento espiritual. Claro, porque el pecado estaba ahí. Y que eso pasa en nosotros. Cuando el pecado toca nuestra vida, hermano, nos volvemos ciegos espiritualmente. Nos volvemos sordos espiritualmente. Y el pecado lo tenemos en la nariz, pero no nos damos cuenta. Bueno, Elí estaba tan ciego que una mujer llegó al templo donde él era sacerdote. Y él la confundió con una mujer borracha. Le dijo a Ana, digiere tu vino, le dijo, porque está ebria. No le dijo Ana, el que está aquí mal es usted. Lo voy a parafrasear, no le digo así, pero eso le quería decir. Yo no estoy borracha, yo hago lo que usted hace años no hace. Estoy derramando mi alma delante de Jehová. ¿Alguien adora al Señor? En el capítulo 3, verso 2, dice que los ojos de Elí se habían oscurecido, hermano. ¿No tendremos así nosotros nuestros ojos espirituales oscurecidos, hermano? ¿No tendremos falta de visión? Bueno, mira, Elí, sus ojos estaban ya oscurecidos y había ausencia de revelación. No había revelación. Cuando vas al capítulo 3, verso 1, dice, en aquellos días no había revelación. En aquellos días no había voz de Dios. Capítulo 3, verso 1. No había palabra.
No había visión. Se había vuelto un culto solamente religioso. Se había vuelto un culto meramente mecánico. Pero no había palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Elí no predicaba? ¿Que Elí no exhortaba? Claro que lo hacía. Pero solamente dentro de un marco, de un ritual muerto. No había realmente palabra de Jehová, no había revelación de Dios, y aquello se volvió en algo colectivo para la nación. No solo era en Elí, no era la nación entera, no tenían palabra de Dios, no tenían dirección de Dios y no tenían un sacerdocio que lo guiara. Por eso, hermano, usted debe de saber algo. Es tan importante que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual y cuidemos nuestra iglesia, porque de la estabilidad de la iglesia dependerá la estabilidad de tu casa. Si aquí no hay voz de Dios, tu casa se muere. Si aquí no hay dirección de Dios, tu casa va al fracaso. Pero si aquí constantemente el Espíritu Santo esté emanando vida y esté emanando palabra, tú estarás bien, estarás ungido. A su nombre. Mis amados, una generación corrompida, sin voz de Dios, sin dirección de Dios, el pecado de Onnis y Fines. ¿Cuál fue el gran pecado de estos muchachos? Corrompieron el sacerdocio, corrompieron la adoración. Hermanos, el pecado que estos muchachos cometieron, cientos de cristianos lo cometen todos los días. Corrompen su tiempo de adorar a Dios. Corrompen su momento de intimidad con el Espíritu Santo. En el capítulo 2, verso 12, dice que estos hombres eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra impíos en el diccionario hebreo es inútiles, perversos, rebeldes, dignos de morir. Por eso usted va a encontrar, hermanos, que ellos se habían vuelto tan inútiles para Dios, tan rebeldes para Dios, tan perversos, que Dios dijo, son dignos de que los mate. Usted leerá, por eso le leí más versos, no porque yo no lo tenga aquí en mi mente, sino para que usted me comprenda el mensaje de esta noche. Elí lo exhortó, pero Jehová no le abrió el entendimiento, porque Jehová había resuelto matárselos. Capítulo 2, verso 17. Jehová había dicho, los voy a matar. ¿Por qué Jehová resultó o vio bien matárselos? Bueno, porque ellos cometían fornicación en la casa de Dios. Y era uno de los pecados penados con la muerte en el libro de Levítico. Cuando alguien fornicara en la casa de Jehová, morirá irreversiblemente. Bueno, estos muchachos no eran cualquier muchacho, eran los que ministraban a Dios. Eran los que ofrecían sacrificio y cometieron pecado de fornicación. Y Jehová dijo, los voy a matar. Mire, hermano, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y es el mismo Dios de siempre. Sepa usted, hermano, cómo usted vive su vida delante del Señor. Yo aquí no estoy emanando juicio para nadie, simplemente estoy leyendo la palabra y poniendo el sentido a la lectura. Usted entenderá cómo está su vida espiritual. Usted comprenderá cómo usted está caminando delante de Dios. Yo nunca suelo subir a un altar, ni a lanzar indirectas a nadie, ni a decirle nada a nadie de manera personal. Yo predico la palabra y el que sabe que la necesita se la va a aplicar porque lo va a sanar. Ahora, miremos cómo estamos caminando. Dice que estos jóvenes, en el capítulo 2, verso 17, el pecado de los jóvenes, dice literalmente, era muy grande delante de Jehová. Porque los hombres, estos jóvenes, menospreciaban la ofrenda de Jehová. ¿Sabe qué hacían ellos? Corrompieron el culto. Ahora, mire cómo una cosa, hermano, el pecado siempre ve en escala. Si ellos corrompen el culto, se corrompe todo el pueblo. ¿Me está entendiendo? Si nosotros nos corrompemos desde aquí arriba, todo para allá abajo se va a corromper. Bueno, el pecado era que ellos, mis amados hermanos, habían corrompido al pueblo entero, a su nombre. Se habían corrompido tanto, hermanos, que ya todas las personas estaban perdiendo el temor de Dios. Ya todas las personas estaban viendo el pecado como algo normal. ¿No le suena a usted que estamos como en esos días, hermano?
donde la gente ve el pecado como algo normal, donde la gente ve la predicación como algo exagerado, donde la gente ve la predicación como religión o como fanatismo. Y estamos en esos días donde a lo negro le llamamos blanco, a lo malo le llamamos bueno, a la maldición le llamamos bendición. No, señores, el pecado es pecado hoy y será siempre un pecado. Lo malo es malo y no debe entrar en nuestras vidas. No debe de entrar en nuestras casas. No debe de entrar en nuestros hijos. Nosotros, hermanos, vemos que Elí no era ningún fornicario. Elí no era ningún hombre perverso, pero el pecado de él estaba en que no estorbaba a sus hijos el pecado. Y saben, hermano, hay muchos padres piadosos que se preguntan, ¿por qué yo estoy muerto espiritualmente? Si yo no peco, si yo busco a Dios, si yo me esfuerzo. Bueno, revise su casa. A su nombre. Revisa a tus hijos. Revisa a tu familia. Porque el que tiene autoridad en su casa no es el pastor. Yo no puedo llegar a ordenar su casa. Usted tiene autoridad en su casa y su casa debe estar en orden. ¿Cómo es posible que usted es cristiano, hermano, y su casa esté llena de música mundana? ¿Cómo es posible que usted sea cristiano y no tenga cuidado qué miran sus hijos, qué hablan sus hijos? Y usted se viene para el templo. Y Jehová dice, el pecado que está cometiendo es el pecado de ser un hombre o una mujer pasivo ante el pecado de tus hijos. A su nombre. El pecado, mis amados hermanos, que cometían estos muchachos iba fuera de todo lo que usted se puede imaginar. El verso 22 dice, dormían con las mujeres que guardaban la puerta del tabernáculo. Habían unas mujeres que estaban cerca de la puerta del tabernáculo, donde moraba Dios. Esas mujeres que cuidaban ahí, los mismos hijos de Elí, tenían relaciones y fornicaban con esas mujeres, hermano. ¿Qué hacían ellos entonces? Profanaban el tabernáculo, profanaban el sacerdocio, profanaban el nombre de Dios y dañaban la conciencia del pueblo. Usted está viendo, hermano, que el pecado va a arrasar con todo lo que hay a su paso. La gente cree, hermano, no, déjenme a mí con mi pecado, dicen algunos hombres o mujeres. Yo soy responsable, no, hermano. El pecado se va a llevar a toda tu familia. El pecado va a dañar toda tu estructura. Si no, mire a Acán, hermano. Acán cometió un pecado y llevó y enterró el anatema en su casa, en su tienda. ¿Y qué ocurrió con él? Él, sus mujeres, sus hijos y todo lo que tenía fue quemado, hermanos. Porque el pecado, hermano, cuando lo dejamos entrar y le damos lugar, va a tomarse todo el lugar que necesite y va a hacer estragos. A su nombre. Mire el pecado de estos muchachos, hermanos. Despreciaron la reprensión. Y es el mismo pecado que nosotros cometemos, hermano. ¿Cuántos de nosotros Dios nos está hablando hoy? Y algunos estarán así diciendo, no, conmigo no es. No es para mí el mensaje. Al igual que los hijos de Elí. Dios nos habla o nos da risa o pensamos que el mensaje pasó por encima de nuestra cabeza y le llegó al de atrás, o nos vamos sonriendo y seguimos iguales y cuando queremos despertar, el arca ya no estará en nuestra casa. El arca ya no estará en nuestra iglesia. La presencia se habrá marchado porque Jehová vuestro Dios es santo. A su nombre. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, dice el texto literalmente, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Otra versión dice, Jehová había determinado matárselos. Cuando Dios nos exhorta a nosotros, hermanos, y nos reprende a través de la palabra, y nosotros endurecemos el corazón, estamos a puntito de caer en un juicio de Dios. Y lo digo, hermano, para todos. Escúchame, todos nosotros, hermanos, fallamos. Y cuando viene la reprensión de Dios, más te vale que la tomes. Más te vale que obedezcas cuando Dios habla, porque entonces, hermanos, las consecuencias serán un juicio. Y aquí llegó, hermanos, un profeta anónimo. Llegó donde estaba Elí y le dijo, ¿sabes qué, Elí? Jehová dice que por el pecado de tus hijos y por lo que tus hijos hacen y porque tú te volviste un ciego y un sordo y no usas nada, Jehová dice así, yo visité tu casa en Egipto.
Yo había dicho, tú estarás delante de mí para siempre en el sacerdocio, pero lejos esté de mí, dice Jehová, que yo cumpla esa palabra. Hoy anulo esta palabra. Y hoy te digo, te corto del sacerdocio, corto a tus hijos del sacerdocio. Todo hijo varón tuyo morirá prematuramente. Y el que no muera de niño y crecerá será un mendigo y un miserable que va a mendigar por un bocado de pan para vergüenza, porque no hiciste afrenta al pecado y permitiste que me humillaran. Hermano, mire, más importante que los hijos de Dios. Aunque usted no diga amén, porque quizás usted es carnal y sus hijos son su Dios. Más importante que el esposo es Dios. Aquí hay que honrar a Dios sobre todo. ¿Qué le parece a usted que Jehová le mandó a decir? Porque tus hijos me insultaron, tus hijos me blasfemaron y tú no hiciste nada, los corto. Y el que crezca será un miserable que va a mendigar por un bocadito de pan. Y yo me buscaré otro sacerdocio que sea fiel delante de mí y que camine en mi presencia. Mire, hermano, nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto. Ya voy a llegar ahí. Estamos bajo un pacto de gracia, es verdad, pero las condiciones siguen siendo las mismas. Dios quiere una generación que camine delante de su presencia. Dios no quiere una iglesia ritualista muerta. Dios quiere una iglesia viva que si lo va a adorar, lo adore de verdad. Dios quiere seguidores que si lo van a seguir, tomen la cruz y lo sigan de verdad. Dios no quiere gente indecisa que esté hoy jugando con el pecado, manoseándose con los demonios y hoy queriendo venir aquí a querer la presencia de Dios. Dios dice, no podéis servir a dos señores. No podéis, iglesia del Señor, porque Jehová tu Dios es santo. A su nombre. Yo cortaré tu brazo, le dijo en el capítulo 2, verso 31. ¿Qué quiere decir eso? No habrá ningún hijo tuyo capaz de llevar el sacerdocio. Les corto las manos. Ahora la Biblia dice, hermano, y Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Mire qué bonito. Jehová estaba destruyendo un sacerdocio corrompido, pero estaba levantando a un Samuel, a un jovencito, que estaba durmiendo al ladito del arca de Dios todos los días, escuchando la voz de Dios. Porque nosotros podemos pensar, hermano, uy, aquí sin mí no se mueve nada. Sin mí Dios está atado las manos. No, hermano. Dios nos baja a nosotros, nos quita, nos corta y se levanta a otros que lo amen más, que lo busquen más, que lo quieran más. Y esto es para todos, hermano. Ya, si yo como ministro me pongo, no, que Señor, que tu camino es duro, que tu iglesia no quiere obedecer tu palabra, que ya no quiero ministrar. Dios dice, ok, busque su casa, yo ya tengo a otro que me va a obedecer. Yo quiero entregar el ministerio, Señor, entrégalo y se marcha. Yo ya tengo otro que me va a escuchar a mí. Porque escúcheme, hermano amado, Dios levanta y Dios mismo quita. El mismo que ungió a Saúl, el mismo lo quitó. El mismo que lo llenó del Espíritu Santo le dio permiso a un demonio para que lo atormentara. Cuidado, iglesia, cómo estamos caminando delante de Dios. A su nombre. A su nombre. La gloria de Dios se apartó, hermanos. Y aquí Samuel es llamado por Dios. Samuel le habla al pueblo. El pueblo sabe que Samuel es fiel profeta de Jehová y que Jehová no deja caer una palabra a tierra de las palabras de Samuel. Y el pueblo sale en batalla contra los filisteos. Bien, salen en batalla y aquí ocurre algo, hermanos. El arca de Jehová es capturada. Ocurre el juicio que el profeta dio, que Jehová dio y que Dios lo dio a través de Samuel. Los hijos de Elí mueren. Y aquí viene el castigo. Una de las esposas de los hijos de Elí, la esposa de Omnis, está embarazada, da luz prematuramente, tiene un hijo y le pone por nombre proféticamente Icabod. La gloria de Dios fue traspasada, la gloria de Dios se fue. Así que, hermanos, esto es terrible, hermanos, porque ellos pierden la guerra en el primer encuentro contra los filisteos y ellos van a llamar el arca, porque ellos toman el arca como un objeto, como un talismán que trae buena suerte. Se lo digo para que usted lo lea en casa. En los primeros versos del capítulo 4 ellos pierden la guerra y dicen los ancianos, mandemos a traer el arca de Dios. El arca de Dios, hermanos, era tan importante para el pueblo, pero ellos la tomaban como un talismán. Bueno, el arca de Dios me va a traer buena suerte. El arca de Dios va a hacer que mis enemigos no me derroten. Recordaban ellos que sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, habían unos querubines y estaba la nube de la gloria chequina de Jehová. Y Jehová le había dicho a Samuel y le había dicho
a Moisés, cuando yo hable, hablaré ahí en la nube, en la chequina, frente al arca. Bueno, ellos sabían que el arca era el trono de Dios en la tierra. El arca era el lugar de revelación. El arca era el asiento del gobierno divino. Todo lo que Dios iba a hacer, lo iba a hacer ahí. Lo que iba a hablar, lo que iba a mandar, lo que iba a ordenar, se iba a hablar ahí en el arca. A su nombre. Entonces el arca era el pacto que sostenía la relación de Dios con el pueblo. Recordarán ustedes que estaba en esa arca, ¿verdad? Las tablas de la ley. ¿Qué significaban las tablas de la ley o significan para nosotros? Bueno, la palabra de Dios. El arca tenía la vara de Aarón. ¿Qué representa la vara de Aarón? Representa la autoridad divina. Fue Dios que escogió a Aarón. Fue Dios que hizo que la vara reverdeciera. También el arca tenía el maná. Y el maná simboliza provisión, alimento espiritual. Entonces en el arca estaban las tablas, representan la palabra. La vara de Aarón representa autoridad divina. El maná representa alimento espiritual. Todo eso estaba ahí en el arca. Pero saben, hermanos amados, ellos no entendían que no era literalmente Dios, no era el arca. El arca era un símbolo de la gloria de Dios. La gloria de Dios habitaba entre el pueblo. La gloria del Señor estaba activa y visible en el pueblo. No era cuestión de sentimiento, decir, ¿sentiste a Dios? No, yo no lo sentí hoy. ¿Tú lo sentiste? No. Es que si el arca está en la ciudad, Dios está en la ciudad. Si el arca está en el campamento, Dios está en el campamento. Porque el arca es pacto divino de que Dios está ahí. Bueno, el arca llegó. Y cuando llegó el arca, Israel gritó tanto que dice que la tierra tembló. Y los filisteos dijeron, ¿qué es ese temblor que escuchamos? Y se escuchó tan grande el griterío que los filisteos cogieron miedo y dijeron, el arca del pacto ha venido al campamento de los hebreos. Dios es poderoso, han venido. Antes, dijo, peleábamos solo con ellos, pero ahora Jehová está ahí. Están diciendo los filisteos. ¿Cómo vamos a derrotarlos si estos dioses hirieron a Egipto con toda plaga? Esforzados filisteos, porque no podréis contra los israelitas, se decían ellos mismos. Pero dijeron, de todas formas vamos a pelear. Y salieron a pelear. Y para sorpresa de los israelitas, ese día también volvieron a perder. Y no murieron 5,000, murieron 32,000 hombres. Y dice la Biblia que Israel rasgaba su ropa y lloraba y decían, ¿por qué Jehová ha permitido que nuestros enemigos nos derroten si el arca de Dios estaba ahí? No solo los derrotaron, le llevaron el arca. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos mandaron a traer el arca, pero ellos no se examinaron cómo estaban viviendo espiritualmente. Ellos confiaron en el símbolo, en el talismán, en el ritual, pero no se examinaron cómo estaba su vida espiritual. Y yo quiero decirle a usted, no existen talismanes, no existen símbolos, no existen rituales. Aquí es vivir en santidad o morir. No sé si usted me está entendiendo, hermano. Podemos mandar la Biblia, un talismán para cualquier cristiano, un ritual. Podemos cantar, podemos ofrendar, pero si no nos examinamos cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, con todo y Biblia, con todo y canto, con todo y ofrenda, nos vamos a perder. Los israelitas tenían el arca, pero ellos pensaban que el simple hecho de tener el arca ahí era sinónimo de que Dios iba a hacer algo por ellos. Y Dios les estaba enseñando una lección y nos está enseñando una lección a nosotros hoy, mis amados hermanos. No nos volvamos supersticiosos, iglesia. Muchos cristianos son tan supersticiosos, hermanos, que he escuchado que duermen con el Salmo 91 al lado de la cama. Pero en el día entero no toman la Biblia. Muchos cristianos son tan supersticiosos, hermanos, que riegan aceite en toda su casa, le echan sal a la casa, mandan a ungir, a llamar quien le unja, quien le saque entierros. Hermanos, el entierro está en el corazón, la maldad está en el corazón. Si nos limpiamos, el ángel de Jehová estará con nosotros. El arca no era diseñada, hermanos, para ser manipulada por un pueblo rebelde. Y eso es lo que Dios iba a enseñar. El pueblo rebelde de Israel no iba a manipular el arca a su antojo. Y yo hablo, hermanos, no solamente para ustedes como iglesia que están acá. Yo estoy predicando un mensaje general. Cómo está viviendo el cristianismo, su vida cristiana.
La gente quiere manipular a Dios con sus ofrendas, manipular a Dios con sus días que vienen al culto, manipular a Dios con su Biblia, manipular a Dios con una aparente obediencia. Pero cuidado, estamos permitiendo cosas que Dios no le agradan. Porque la Biblia tampoco está aquí para que nosotros podamos manipular a Dios. No hagamos de la gracia, mis amados hermanos, nuestra caída. A su nombre. Miren aquí la caída final, hermano. El arca es capturada. Uno de los momentos más trágicos del Antiguo Testamento. Aquí muere Omnis y Fines. Se cumple la profecía. Y saben, hermano, cuando mueren estos dos muchachos que estaban en la guerra, un joven de la tribu de Benjamín, donde más tarde se iba a levantar el primer rey de Israel, llega corriendo a la ciudad. Y cuando llega sofocado corriendo, le dice al pueblo las noticias actuales. Israel ha sido derrotado, el arca ha sido capturada, Omnis y Fines, los sacerdotes, están muertos. Y cuando él dice eso, el pueblo está ahí en gritos, la ciudad entera. Y llega el mensajero delante de Elí. Elí era un hombre, dice el texto bíblico, que andaba ya pesando las 500 libras, era un obeso. Era un anciano de 89 años para este momento. Y llega el mensajero y le dice, Israel ha sido derrotado. El arca ha sido capturada y tus hijos se murieron. Cuando Elí escucha esto, dice la Biblia que estaba en una silla y se desplomó y se desnucó y murió ahí. ¿Usted ve la escena, hermano? Una escena trágica. Elí cae hacia atrás, se desnuca y muere. Y la ciudad está en suspenso. El arca no está. Israel ha sido derrotado. Los sacerdotes no están. Y entonces la nuera de Elí, la esposa de Fines, está encinta. Posiblemente tenía 6, 7 meses. No era el tiempo de dar luz, pero debido a la noticia le sobrevienen los dolores. Y cuando ella da luz en ese mismo momento, ella también muere. Usted lee el texto, dice que mientras daba luz, se le iba la vida. Pero cuando terminó de dar luz, las mujeres que están ahí le dijo, no te vayas, es un varoncito. Ella dijo, es Icabod. Es la gloria de Dios, se la llevaron. Es el arca, ya no está la presencia. Hermano, cuidémonos. Hay de tu casa si se va la presencia. Hay de tu vida si se va la luz que alumbra tus tinieblas. Hermano, no juegues al pecado. No seas más desobediente. No seas más rebelde a la voz de Jehová tu Dios. Porque Él es paciente, tan paciente, que nosotros abusamos de su paciencia. Pero también Él es fuego consumidor, hermanos. A su nombre. Icabod. Busqué esta palabra en el hebreo, hermano, y significa sin gloria. Significa la gloria se fue, la gloria fue traspasada, la gloria se ha retirado. ¿Cómo podemos ver esto, mis amados hermanos, a la luz de nosotros hoy como iglesia? ¿Qué significa para nosotros hoy esta palabra escrita quizás como un rótulo en el frente de nuestra iglesia o el frente de cualquier iglesia? ¿Qué significa hoy que esta palabra esté en el dintel de tu casa y diga, Icabod, la gloria se fue de esta casa? Icabod, la gloria se fue de esta familia. Icabod, la gloria se fue de estos hijos. ¿Qué significa eso? Significa que perdiste toda conexión con Dios. Significa que perdiste toda probabilidad de vencer. Significa que perdiste toda probabilidad de vida eterna. Por eso no dejemos ir a Dios por nada. No dejemos que la gloria se nos vaya, hermano. Adoremos al Señor. A su nombre. ¿Te imaginas que el rótulo de muchas iglesias será Icabod? Van al culto, cantan, leen la Biblia, hacen todo, pero lejos de la presencia de Dios. Y como todo está lejos de la presencia de Dios, entonces nos subimos enojados y nos bajamos enojados. Predicamos y en vez de ser de bendición, ya no queremos volver a ir a la iglesia porque predicamos.
Cantamos y en vez de estar alegres, estamos frustrados porque estamos pensando que alguien me escuchó, que me desentoné. ¿Qué me importa a mí si yo me desentoné o no? Yo vine aquí a adorar a Jehová y eso es todo. Pero eso pasa cuando Icabod está en nombre de la iglesia. Cuando Icabod es el nombre de la iglesia. Todo se hace en la carne. Nada es para darle la gloria a Dios, sino para yo no quedar avergonzado, para sentir que hablé. Entonces buscamos estrategia, buscamos luces, buscamos talentos humanos, buscamos una persona elocuente y hacemos una estructura ministerial. Pero Icabod sigue brillando como un rótulo. Dios no está ahí. No hay poder que cambie tu vida. Tus hijos siguen siendo iguales, tu familia sigue siendo igual, tu vida sigue siendo igual. Y tú te preguntarás, ¿acaso Dios no me quiere responder? ¿Acaso Dios no quiere traer una respuesta? Y Dios dice, si tú no limpias tu vida, limpias tu altar, limpias tu casa, no habrá presencia de Dios en tu vida. Puedes caminar todo el día la Biblia aquí, debajo de tu mano o encima de tu mano, pero no se trata de eso, hermano. Se trata de que tengas celo por la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Bendito sea el Señor. Israel sin el arca no era Israel. No era Israel. No servía. No estaba Dios. Bueno, la iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia. O lo digo más personal, usted y yo sin el Espíritu Santo no somos nada. No somos nada, hermano. No tenemos presencia, no somos nada. Y como no tenemos presencia, entonces perdemos el sentimiento por la santidad, el amor por las almas, la pasión por adorar a Dios. Y ahí nos toca caer en un ritualismo y algunos dirán, no, yo ya fui al culto el sábado de la noche, ya me gané la libertad para no ir en la mañana. Oh, yo fui en la mañana y ya me gané la libertad para no ir en la noche. Yo fui el martes, entonces ya no tengo que ir el miércoles. No te voy a decir algo, no se trata de que estés todos los días, pero se trata de que adores a Dios con el alma, con pasión, con anhelo. No es un ritual. ¿Cuánto me están entendiendo, hermanos? No es un ritual. Yo sé que es imposible que las personas se congreguen todos los días, por algún motivo no estarán. Pero escúchame, el día que estés, no vengas con ese ánimo bendito por el piso. No vengas con ese anhelo zumbado en el suelo. Entra alegremente a adorar al Señor. Entra con libertad en la casa de Jehová. Lo peor, hermano, que nos puede pasar es no tener convicción. No, mira, yo soy cristiano, pero ay, estoy ahí, que si me voltean a ver malo, si alguien se ríe de mí, me voy. Tú no tienes convicción. No, yo quiero ser un ministro, yo quiero predicar, pero si la iglesia no obedece, esa iglesia no es de Dios. No, hermanos. Escúcheme, hermano, no se trata de mí, no se trata de usted, se trata del Espíritu Santo. Cuando Él está, no hay que obligar a nadie, no hay que forzar a nadie. Él hace los cambios en las vidas. Cuando Él está, no hay necesidad, hermanos, de forzar el servicio. El servicio se vuelve algo tan hermoso que adoramos con tanta libertad. A su nombre. Hay dirección, hay revelación, hay una palabra viva, hay un fuego en tu interior. Ahora mucha gente, hermanos, entran como en unas ansias en el culto. Yo he visto gente que tiemblan así. Tienen un tic nervioso, una ansia que no les deja sentir a Dios. Hay una frustración, el pensamiento largo. Hay ambientes que se pueden sentir. Hay personas que uno las ve a los ojos, hermanos, y yo necesito ver a alguien un minuto y yo sé cómo está. Escúcheme bien, porque vivimos tan embelesados en el mundo, tan pendientes de lo que la gente dice. Miren, nosotros que nos olvidamos aquí, que aquí venimos a buscar el rostro del Señor, más nada. Bueno, yo quiero terminar aquí. El arca de Dios se fue. ¿Y entonces qué pasó? El arca de Dios se fue y la presencia se fue. Y ese fue un juicio de Dios para que ellos clamaran por perdón. Bueno, más tarde Israel clamaría y se humillaría y el arca volvería a su tierra. Saben, hermano, cuando tú sientes que Dios se fue, cuando tú sientes que Dios no está en tu casa, no está contigo, no es para que tú te vayas a un bar a beber.
ni para que te vayas a descarriar o te quedes viendo series de películas en tu casa. Ese momento Dios mismo lo permite para que te humille y clame y le digas al Espíritu Santo, ven a mí de nuevo, entra a mi vida de nuevo, úngeme con aceite, lléname. A su nombre. Porque la presencia se fue, pero eso no es el final. El final es la presencia, volvió a casa. Jesús estaba, hermanos, ahí y miró el sistema religioso y dijo en Israel, vuestra casa es dejada desierta. Van a tener culto, van a hacer sacrificios, van a orar, pero yo me voy de esta casa. Y se fue. Se fue al monte como quien va corrido a su propia casa, llorando al monte de los olivos y dijo, esta casa queda desierta. Se fue de esa casa. Pero saben, hermanos amados, se preparó un lugar mejor. Y dijo, nunca más voy a poner mi presencia en estructuras, en edificios. Voy a poner mi presencia en corazones que me amen, que me anhelen, que me clamen. Ahí está la presencia de Dios. Entonces yo quiero animarte esta noche. No dejes, hermano, que la presencia de Dios se vaya de tu vida. Es responsabilidad tuya como sacerdote de tu casa mantener la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué vas a hacer después que salgas del culto? Hazte algo para que la presencia de Dios esté en tu casa. Si te vas a salir del culto y vas a ir a hablar de que el sermón estuvo feo, de que el pastor no tiene ética, que no puede predicar, hermano, lejos de herirme a mí, vas a herir al Espíritu Santo. No vas a tener ánimo de orar. Si vas a ir a tu casa y vas a decir el devocional estuvo feo, no me gusta y te vas a quejar de todo, luego no te vas a conectar con el Señor. Por eso no hables de tu prójimo, no hables de nadie, habla solo con el Señor, platica con Él para que te llenes del Espíritu Santo. A su nombre. Aprenda esto, hermano, no deje que nada que esté mal a su entorno contamine su vida espiritual. Yo he aprendido, hermanos, y puedo decirlo por la pura misericordia de Dios. Los años que he perseverado todo el tiempo, me he sentido que no es en mi fuerza, que es en la fuerza del Señor. Y cuando vienen unos días que le digo a mi esposa, hoy me siento como que es mi carne, como que ya no tengo fuerza, sé que tengo desánimo. Entonces me vengo a orar aquí, hay veces solo, hay veces me quedo una noche orando y viene una doble porción del Espíritu Santo y vuelve a levantarme. Porque yo no me voy a atrever a caminar un mes, una semana, una quincena sin el Espíritu Santo. Porque sin Él tenemos derrota, con Él tenemos victoria, con Él tenemos triunfo. ¿Por qué no le platicas y le dices hoy al Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho que tu presencia no sea nueva, no sea fresca en mi vida? ¿Qué ha hecho de que yo sé, hermanos, que andamos por fe? Yo no quiero volver el evangelio en un emocionalismo. Yo sé que andamos por fe, es decir, no andamos por sentimiento. Y hay unos días que no sentimos nada, lo reconozco. Hay días que no sentimos al Espíritu Santo. Pero escúchame, son días. Pero no es siempre, porque como el Padre ama abrazar a sus hijos, el Espíritu Santo también ama abrazar a sus hijos. Y dejarse sentir. Así que hay momentos que Él nos deja solo para que nosotros clamemos por su ayuda. A su nombre. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios. Yo quiero que usted ore al Señor si usted tiene la necesidad espiritual. Y que usted le pida al Espíritu Santo de Dios que vuelva a traer el arca a su casa. Que vuelva a traer la presencia a su familia.